Damián, bienvenido y muchas gracias por tu presencia. Cuéntame cómo estás. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo hoy. La pregunta sería, ¿cuáles son tus creencias más importantes en tu vida? ¿Cuál es el pensamiento más importante? Te agradezco la pregunta porque estamos empezando el año y es un buen año para reflexionar. Y justo antes de esta entrevista contigo, estaba mirando evaluaciones de las graduaciones de dos programas que enseño de coaching y supervisión de coaching, en inglés y en español, y los participantes estaban hablando del programa, de lo que habían aprendido, me estaban dando feedback a mí, reconociendo el trabajo, y creo que ahí me recordé, al escuchar el feedback de los otros que hablaban sobre lo que habían recibido, me hizo un poquito recordar que es importante para mí. Y creo que una de las cosas que es importante en términos de mis creencias, una es que yo siempre miro la mitad del vaso llena. Siempre miro lo que hay, no miro lo que no hay. Trato de enfocarme en una perspectiva de la vida positiva. Algunos pueden pensar que es ingenua, entonces yo creo que, bueno, que en la vida hay un montón de cosas positivas y negativas, es una mezcla. Y en esa mezcla de cosas que hay no es negar lo que no hay, sino eso que en qué enfocamos nuestra energía y nuestra atención. Y creo que enfocar nuestra energía y nuestra atención en lo que sí podemos controlar es algo que es una creencia muy importante para mí, que como vos sabés, Salomón, en coaching también es importante, es poder creer que uno puede conseguir y producir resultados en la vida de uno. Siempre hay limitaciones, están las limitaciones físicas, ¿sí? Yo nunca voy a ser un atleta olímpico, por ahí alguien me puede llegar a convencer, pero bueno, a los 55 años no creo que llegue a eso. Entonces hay limitaciones por la edad, por el cuerpo, por la física, la biología, o sea, tenemos limitaciones. Pero eso no significa que no podamos conseguir algunas cosas. Entonces es importante poder distinguir cuáles son los objetivos que podemos tener que puedan ser, podemos decir de alguna manera, alcanzables. Entonces, en función de eso, una de mis creencias importantes, Salomón, es que si uno trabaja fuerte y es disciplinado y está comprometido, sí puede conseguir resultados. Y yo me comparo, es interesante porque tengo un amigo y siempre tengo esta discusión con él, porque él tiene un IQ, una inteligencia muy alta, muy alta. Pero sin embargo él no usa esa inteligencia muchas veces para su vida personal. O sea, tiene una capacidad de inteligencia muy alta, analíticamente muy efectivo, pero quizás no es muy efectivo en utilizar esa inteligencia en su vida. Y yo le digo, yo no me considero tan inteligente como vos. Hacemos un test de inteligencia, de IQ, de análisis, por ahí mi IQ no es tan alto como el tuyo, pero creo que lo que yo he podido hacer es creer en mí, poner mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, una de las cosas que yo sí creo es que para conseguir resultados en la vida hay que trabajar fuerte. O sea, no podemos estar esperando que las cosas sucedan, sino uno tiene que generarlas y tiene que crearlas. Entonces, una primera creencia es que si tenemos un objetivo, lo podemos lograr. Segundo, que necesitamos poner energía y esfuerzo para conseguir las cosas. No, las cosas no suceden sin esfuerzo. Energía inteligente, porque podemos poner mucha energía y mucho esfuerzo y no conseguir resultados porque no la estamos poniendo en el lugar apropiado. Entonces, primero, creer que sí podemos. Segundo, poner esfuerzo y energía. Y lo tercero es que no podemos hacer nada solos. Entonces, siempre tenemos que desarrollar partnerships, asociaciones, colaboraciones, darnos cuenta que solo no vamos a conseguir nada. Entonces, saber quiénes son las personas que nos acompañan, quiénes son las personas que nosotros elegimos para que colaboren con nosotros. A veces puede ser que no sean las personas apropiadas con las que estamos colaborando. Entonces, poder realmente evaluar si las personas con las que nosotros trabajamos son las más apropiadas para poder conseguir los resultados que queremos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, no sé si quieres que me detenga aquí o sigo hablando. Sí, no, sí, por favor. No, o sea, tú deténme, ¿ok? Pues sí, yo puedo seguir hablando. Pero ¿te parece que voy contestando lo que vos querías que Perfecto, sí, si la idea es conocer cómo piensas, eso es el objetivo. Y estamos esperando. Te voy a contar dos historias cortitas que creo que definen mucho cómo pienso. Una historia cortita es que cuando yo tenía 16 años, estaba en la escuela secundaria en Buenos Aires. ¿Vos dónde estás ahora, Salomón? ¿De dónde te estás comunicando? Estoy ahora en Uruguay. En Uruguay. Sí. Entonces, pero creo que el sistema educativo es parecido en Argentina. Sí, es bastante parecido.
Entonces, en la escuela secundaria uno tiene materias, en ese momento había como, creo que eran 11 materias, son materias y uno tiene que estudiar esas materias durante el año y al final del año, si hace todo bien, termina el año, si no estudia, se lleva la materia, o sea, ahora creo que son unidades, no es toda la materia que se la lleva hasta el año que viene, pero la idea es que si uno hay una materia que no estudió o no pasó sus pruebas, entonces tiene que volver a rendir examen para esa materia. Entonces yo cuando estaba en cuarto año de la escuela secundaria, tenía 16 años, un chico llegó y dijo que había dado el año anterior libre, que había estudiado por su cuenta y que había dado su año libre, que había ganado un año. Yo dije, bueno, si él lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? A mí me gustaba estudiar, pero no me gustaba ir a la escuela, porque me aburría. Entonces, dije, bueno, voy a hacer. Entonces lo hice. Entonces, cuando le dije a mis papás, quiero hacer eso, y mis papás me dijeron, no, ¿para qué hacer un año libre? Así como todos los demás, ¿por qué vas a hacer? No hay ninguna razón para que des un año libre. Y yo dije, sí hay una razón, que estoy aburrido y quiero conseguir eso. Entonces dije, bueno, haz lo que quieres. Y yo me puse a estudiar y en un momento necesité que contrataran profesores que me ayudaran, porque había materias como química, hubo 2 materias, química y francés, que eran 2 materias que sin un profesor que me guiara no podía adelantar mucho, necesitaba que me explicara. Entonces me ayudaron y me contrataron los profesores y di todas las materias y terminé el año del año libre. Entonces terminé la secundaria un año más temprano y justo fue el año de transición en Argentina con el ciclo básico, que es ahora un ciclo que todos los universitarios tienen que seguir, que es un primer año de educación básica. Y yo por haber adelantado un año entré sin hacer ese ciclo básico y entré directamente a estudiar psicología. Fue la carrera que yo estudié. Entonces, el punto que quiero hacer acá es que yo sí creí. Entonces, tenés que creer que podés conseguirlo. Entonces, primero tenés que poder creer que lo puedes hacer. Segundo, tenés que pedir ayuda cuando necesites ayuda con los profesores. Y tercero, también le puse mucho trabajo, mucho esfuerzo y lo conseguí. Entonces, yo creo que en mi vida me dio un empujón, porque si a los 16 años aprendí que si trabajaba fuerte y tenía un objetivo y tenía ayuda, creo que son los condimentos, y la disciplina, la claridad, la disciplina y el apoyo de otros, son creo que los elementos claves para poder conseguir lo que uno quiere. Entonces es parte de mi creencia importante. Otro ejemplo también a nivel educativo, cuando hice mi doctorado en Estados Unidos, yo empecé mi doctorado y mi inglés todavía no era muy bueno. Yo en mi clase, éramos 15 en la clase, yo era el patito feo porque mi inglés era pésimo, cuando había que dar las presentaciones en público, mis presentaciones eran las peores, mis escritos había que escribir papeles, ensayos y había que compartirlos en la clase y a mí me acuerdo que me daba vergüenza porque los míos eran los peores de todos por el inglés, mi inglés era muy bueno. Y también yo estaba trabajando, era el único en la clase que trabajaba full time porque no podía solamente estudiar, tenía que trabajar. Entonces trabajaba full time, entonces tampoco tenía tanto tiempo como mis compañeros, pero sí tenía lo que traía de lo que había aprendido cuando tenía 16 años. Entonces yo me puse como objetivo, tenía 30 años, y dije, mi regalo de mis cumpleaños de mis 30 años va a ser sacar mi doctorado. Y yo ya me había mudado a Estados Unidos en el año 90, o sea que estamos hablando del 97, 7 años después, pero todavía estaba lidiando con el tema del inglés. Y bueno, seguí el mismo paso, tenía claridad de que quería terminar para mi cumpleaños de 30, que era un semestre antes que terminara la posgrado del programa. Vos sabés, Salomón, que los doctorados dependen mucho de la persona, entonces muchos se pueden dedicar 10 años a sacar su doctorado. ¿Por qué? Porque requiere mucha disciplina. Si no tenés la disciplina, podés pasar años y años hasta que lo terminás. Entonces yo fui a mi profesora y le dije, ok, me tienes que decir qué tengo que hacer para terminar mi cumpleaños, es en diciembre, qué tengo que hacer para finalizar mi doctorado para mi cumpleaños. Y me dijo, tenés que hacer todo esto. Y era una lista larga y muy difícil, y yo no tuve ninguna duda de que lo iba a conseguir. Y sí, la verdad, Salomón, me quedé muchas noches sin dormir, o sea, tengo que reconocer, pero trabajé mucho. Yo le daba los papeles, me los mandaba de vuelta, se los daba, me los mandaba de vuelta, iban y venían. Generalmente no iban, generalmente con los doctorados, con los papeles, ya no van y vuelven tantas veces, pero los míos sí iban y volvían varias veces porque no estaban tan bien. Pero bueno, te cuento que terminé primero de mi clase. Primero de mi clase, el primero que terminé el doctorado, terminé y la historia de ese programa, en ese doctorado en psicología organizacional,
Fui creo que el segundo que terminó el programa antes que todos los demás por adelantado. Entonces, al final del día sí tenía limitaciones, mi nivel de inglés no era muy bueno, mi nivel de escritura no era muy bueno, pero sí trabajé muy fuerte y sí terminé con los requisitos y saqué mi doctorado, con mi tesis doctoral, que es un libro que escribís, a tiempo. Así que bueno, creo que son dos historias creo que son interesantes, ¿no? O sea, particularmente la segunda, teniendo todo en contra, de todas maneras poder producir resultados. Qué bien, Damián, qué lindo las historias que nos cuentas, porque claro, remarcan mucho lo que tú nos has dicho desde el primer momento, ¿verdad? En el primer momento la palabra que has utilizado es disciplina, trabajo, ¿no? El hecho de trabajar y te planteas un objetivo desde que estás en la escuela, eres una persona súper decidida, lo tiene claro, va, sabe cómo hacer, establece la estrategia y se mantiene. Y la tercera parte que has mencionado, que es sumamente importante, más hoy en día, en un contexto en el cual el individualismo es tan fuerte, ¿verdad? Hay mucho discurso individualista, mucha técnica, mucha herramienta individualista, y tú acabas de mencionar algo que es vital en el ser humano, que es el asociarse, ¿verdad? Algo que en el mundo del coaching también lo hablamos, ¿no? Pero en el campo personal, en la vida misma, el asociarse, el saber que no podemos hacer las cosas solos, ¿qué hacemos? ¿Qué logramos hacer solos? Nada, fíjate que tú en el último ejemplo dices, hablé con alguien, le dije que me diera las pautas, y obviamente en el doctorado no lo haces solo, pues tienes a alguien que te está acompañando, que te está asesorando, que está guiando todo el proceso. Entonces, me gustaría entrar un poco desde esta forma del pensamiento del tuyo, que ya nos queda claro el tema del trabajo, Damián, pero el tema de la asociación, el tema de que no hacemos las cosas solos. Más como te digo, remarcando el hecho de que vivimos en un espacio muy individualizado. Todo está individualizado, hasta los juegos en el celular, todo es como para que esté diseñado solo para ti y exclusivamente para ti. ¿Qué crees que hay detrás de esto, Damián? Bueno, estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con las pautas sociales. También yo vivo en una sociedad que es de Estados Unidos, que es todavía más individualista comparada con Latinoamérica, y vos ves las dinámicas diferentes en los diferentes programas. Pero creo que relacionado con eso también hay una parte muy importante que no nombré, que creo que es muy, muy importante, que tiene que ver con el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, hablé un poquito del proceso, de cómo hacerlo, de tener un objetivo, de tener disciplina, de trabajar fuerte, de tener ayuda. Ese es el cómo, pero lo importante también es el qué. ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos? Entonces también hay todo un tema detrás de esto social. O sea, ¿por qué yo quería sacar mi doctorado? Quería sacar mi doctorado para poder trabajar en organizaciones y hacer que las organizaciones sean más efectivas y que ofrezcan bienestar a sus empleados. O sea que también tiene que haber un porqué importante, algo que dé significado a lo que hacemos. Cuando trabajo como coach, cuando entreno coaches, cuando entreno supervisores de coaching, el objetivo es cómo puedo contribuir para que la persona que está recibiendo los programas pueda no solamente ser un mejor profesional, pero ser una mejor persona. Entonces a mí me contratan compañías para dar programas de liderazgo, de coaching, y para mí mi objetivo personal es cómo puedo yo inspirar, influenciar, para que cada persona no solamente consiga resultados, sino que sean resultados en función de una sociedad mejor, de un mundo mejor. Entonces eso también suena como un poco, en español se dice cursi, un mundo mejor, pero sí, por eso soy coach, por eso soy psicólogo, para poder hacer una diferencia. Entonces también, cuando vos hablas de lo individualista comparado con la colaboración, es colaboración para producir una transformación y un bienestar para el mundo, para la sociedad, con cada persona, con cada equipo, con cada organización con la que trabajamos. Entonces también acá tiene que haber algo importante, que es para qué hacemos lo que hacemos, cuál es nuestra misión en nuestra vida, cómo queremos contribuir, cómo queremos colaborar. Entonces no es solamente cómo lo hacemos, sino para qué lo hacemos. Entonces yo creo que acá también, a mí a nivel personal, para mí esto es muy importante, que es que mi visión es contribución. Entonces en ese lugar de contribución, vos sabés que yo escribí 5 libros. A mí no me gusta escribir. Es algo que me gusta escribir, pero lo hago porque tengo que contribuir, porque es mi contribución, porque es compartir lo que yo sé. O sea, no me parece que esté bien que me quede con lo que tengo para compartir, que se puedan beneficiar otros. Entonces eso también tiene que ver con
pensar en cómo, no solamente el mío, que estoy escribiendo un libro que me va a dar fama, dinero. Los libros en general no dan dinero, dan dinero. La gente a veces cree que los que escriben libros ganan mucho dinero, son muy poquitos los que ganan dinero de los libros, salvo que es un bestseller. Inclusive mi libro en español de competencias de coaching, que es un bestseller, lo que ganamos no, comparado con programas de entrenamiento en compañía no tiene comparación. Pero bueno, el punto es que sí es una contribución, que sí hacemos una diferencia, que a partir de lo que escribimos que otros puedan leer, eso les permite aprender y a su vez trabajar con otras personas y trabajar la transformación personal de las otras personas. Entonces aquí me estaba diciendo que esto no es sobre coaching, pero que cómo cada uno de nosotros puede ser un catalizador para la transformación de los otros. Entonces yo creo que acá también es una pregunta para hacernos ahora a principio de año, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y para mí es muy importante, por eso da significado a mi vida, el poder ser alguien que contribuye, que colabora para que otros puedan aprender, transformarse, y al final del día no es solamente los resultados, a mí lo que me interesa es el bienestar. No solamente más resultados y más objetivos y más, a veces puede ser dinero, sino cómo vivimos nuestra vida, cómo llevamos bienestar, cómo llevamos armonía, cómo llevamos paz interior, cómo llevamos colaboración en las organizaciones para poder sentirnos que estamos beneficiando a la sociedad y no solamente a nosotros a nivel personal, individualizado, sino a nosotros y a los grupos en los que pertenecemos y a nuestros clientes y a la sociedad de la que somos parte. Bien, Damián, excelente todo lo que nos dices, porque es importante tener claro no solo el porqué, no solo el trabajo, la disciplina, sino que todo este trabajo está enmarcado en un porqué, en un para qué, ¿verdad? En un sentido, en una orientación de que todo lo que voy a hacer esté un beneficio. Y este beneficio, aunque pueda ser cursi, significa una contribución a la sociedad. Porque de alguna otra manera eso es lo que somos. Hemos venido a vivir, a convivir en sociedad. Y lo que tenemos que hacer es procurar el bien de la sociedad, y lo mejor que puedo hacer es ver en qué puedo contribuir, desde dónde puedo contribuir. Tú contribuyes desde el campo del coaching, desde el campo de la psicología, desde el campo del acompañamiento. Esa es la contribución que tú le haces a la sociedad dentro de tu enfoque humano. Dentro de todo esto que hemos hablado, Damián, hay una palabra que me quedó al inicio y que ahora como que otra vez me ha resonado, que es la palabra control. Tú dijiste al inicio de la conversación qué cosas las personas pueden controlar, qué cosas no podemos controlar, y saber aquello que sí podemos controlar nos va a permitir tener mayor enfoque sobre las cosas que queremos hacer. Y dentro de esto, ¿qué cosas son, por ejemplo, las cosas que tú controlas, Damián? ¿Te gusta tener el control de las cosas? Mi pareja diría que sí. ¿Por qué? Porque te escucho, eres alguien que quiere tener todo claro. Pero, sí, me gusta controlar lo que puedo controlar, que tiene que ver con mi cuidado personal, que tiene que ver con qué como, qué ejercicio hago, cómo llevo mi cuerpo al gimnasio aun cuando no quiero ir. Controlar mi calendario, a qué hora, cuánto duermo. O sea, hay una parte física que tiene que ver con cómo nos cuidamos, qué comemos, qué ejercitamos, cómo dormimos, cuánto agua tomamos, todo ese tipo de cosas. Después hay todo un área de cuidado intelectual, que es qué elegimos para estudiar, qué elegimos para leer, qué elegimos para ver, incluyendo qué elegimos en Netflix, ¿sí? Qué es lo que ponemos en nuestra mente, cómo elegimos y qué control tenemos sobre las cosas que consumimos. ¿Sí? Si las cosas que consumimos son violentas, enriquecen nuestro espíritu. Por ejemplo, no sé si conoces, justamente ahora en estos días estamos viendo con mi pareja Ted Lasso. ¿Escuchaste hablar de Ted Lasso? No. Ted Lasso es una show de Apple TV. Ok, es una serie que hay. Es una serie de Apple TV que se llama Ted Lasso. Ted Lasso es un coach de un equipo de soccer, de fútbol. Sí. John Stamos creo que es, ¿verdad? John Stamos creo que es el actor. Sí. Entonces, es como, bueno, mirar algo que te enriquece el espíritu, que te enriquece, que te motiva, que te inspira, que te hace sentirte bien después de verla. Porque a veces uno mira otras cosas. Por ejemplo, otra serie que estábamos viendo la semana pasada fue Ozark.
que está muy bien hecha, pero que es violenta. ¿Sí? O sea, como que hay que ver cuáles son las cosas que nosotros elegimos ver y cómo podemos decidir qué de lo que vemos es realmente alimenta nuestro espíritu y qué cosas produce mayor estrés. A veces nos vamos a dormir con un montón de basura que vimos y que observamos y que ponemos en nuestro sistema. Entonces yo creo que, y después a nivel de trabajo, ¿sí? Cómo ponemos nuestra energía en las cosas que hacemos a nivel laboral. Y todos tenemos que hacer cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. En estos días yo estoy trabajando mucho, Salomón, en temas de marketing. Y a mí personalmente no me gusta mucho lo que es marketing, de ventas, de los servicios. Pero bueno, es algo que tengo que hacer. Si quiere, y eso es lo que a los coaches en general no nos gusta. Creo que el porcentaje de coaches que le encanta el marketing es poco comparado, ¿no? En toda la población, que es cómo vender los servicios de coaching. Y bueno, pero es algo que si yo quiero hacer una diferencia en el mundo, tengo que dedicarle tiempo a eso. Y los coaches también. Y eso es algo que a muchos coaches les cuesta entender, que si quieren que los encuentren, si quieren hacer una diferencia en el mundo, necesitan también dedicarle tiempo a lo que es vender sus servicios para que los puedan encontrar. Entonces también el control es eso, es hacer cosas que a veces uno no quiere hacer, pero que sabe que tiene que hacer para poder desarrollar su negocio y para que lo encuentren y para poder hacer una diferencia. No me sirve de nada ser un coach extraordinario si nadie me va a encontrar. Claro. Entonces, ¿sabes qué, Damián? Hay una palabra que se me viene a la cabeza cuando te escucho hablar. Y más allá del control, de esto que me cuentas de lo que tu pareja puede decir y la forma como tienes todo estructurado, y eso habla no solo de la disciplina, creo que la palabra que más se me acerca es la palabra excelencia. ¿Y en qué sentido la palabra excelencia? Yo te escucho y es como, siento que hay un patrón similar al de Cristiano Ronaldo, ¿me entiendes? Alguien que sabe que quiere hacer algo de manera excelente, y aunque eso implique sacrificios, ¿no? Porque tú dices, yo tengo que escoger qué tengo que ver, tengo que escoger, aunque mi cuerpo no quiera, pero tengo que ir al gimnasio. Y eso habla de saber y tener claro cuál es mi propósito, tener clara mi meta. Y ese tipo de sacrificios que puede a veces parecer exagerado, pero es porque estás enfocado en un punto, ¿no? Estás enfocado en querer contribuir, como tú has dicho con tus propias palabras, contribuir a la sociedad de una manera en que necesite inspirar a los demás. Y para eso tú requieres y necesita tu vida tener un control. Y aunque a veces el control, Damián, las personas que tienen el control se limitan a veces en otros aspectos, porque es natural, es normal para cumplir con las metas. Y por eso hago relación a un Cristiano Ronaldo, porque puedes decir, ok, Cristiano no bebe cerveza, no toma Coca-Cola, no se va de fiesta, no se anochece o amanece en fiestas. ¿Por qué? Porque está enfocado en un punto, ¿no? Pasará ese momento y de repente su vida cambiará, ¿no? No significa que toda su vida de repente sea así, o puede que sí. En este sentido, Damián, para entender la lógica tuya y entender tu mente, la palabra que se me acerca es esto, ¿no? Una persona que vive la excelencia de su propósito, ¿no? Tiene claro a dónde quiere llegar. Y eso puede costar en la vida, ¿verdad? Porque hay personas que no nos entienden, hay personas que no entienden este ritmo de vida, y hay personas que pueden juzgarte como probablemente la palabra control, ¿no? De controlar, y no es control, es disciplina, es tener claro el punto, ¿no? También puede ser un poco de control, no tiene nada de malo, pero... Sí, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero ¿sabés por qué ese elemento es importante? Porque muchas veces la gente no consigue sus resultados o... ahí quiere llegar. Y le echan la culpa a cosas que no pueden controlar. Si yo conozco gente que por COVID-19 perdieron su trabajo, la pasaron muy mal, y bueno, y eso no lo podían controlar, pero lo que sí podían controlar era qué hacer con su tiempo. Entonces, algunos fueron a buscar fueron creativos y buscaron otras posibilidades de trabajo. Sí, por ejemplo, te doy un ejemplo de mi hermano, no sé si conoces, yo tengo dos hermanos, un Ariel que también es coach y trabaja en oratoria consciente, y otro que es el menor, que es Esteban, que también estudió coaching, pero él trabaja en animación de fiestas para compañías y organizaciones. Y con COVID se cortaron todas estos eventos, pero él tuvo la creatividad de desarrollar todo por internet virtual. Entonces él dedicó tu energía
se armó un estudio y desarrolló su creatividad y hizo cosas muy buenas. Entonces, o te sentás y te pones te deprimís y no haces nada, o buscas formas para salir adelante. Esa es la parte de control a la que yo quiero enfocarme hoy. Es qué cosas podemos controlar para hacer una diferencia. Si no podemos controlar cosas a veces de salud, no podemos controlar a veces cosas de la economía del país, cosas políticas del país, cosas que no podemos controlar, pero no podemos dejar que eso sea la excusa. Claro. Para no hacer cosas o para no producir resultados o para no movernos hacia adelante. Entonces acá el punto que quiero reforzar es el tema de busquemos en nuestra vida cuáles son las cosas que podemos controlar. Lo que a veces lo que definitivamente sí podemos controlar son nuestros pensamientos. Hay veces que no. Entonces cuando no podemos controlar, que estamos obsesionados, a veces necesitamos ir a un terapeuta o a un psicólogo o a alguien que nos ayude. Pero en la medida que, por ejemplo, la meditación, hablamos de control de la meditación, eso es algo que por ello no tengo tanta disciplina. Me gustaría tener mayor disciplina para poder meditar más y dedicarle más tiempo a nada. ¿Sí? Entonces sí, no, es excelencia, pero no perfección. Entonces también acá quiero distinguir, Salomón, excelencia de la perfección, porque muchas veces la gente deja de hacer cosas porque no son perfectas. O la obsesión, ¿verdad? Muchas veces la gente no termina su doctorado porque no están perfectos sus libros. O no sé, los que nos están escuchando por ahí se pueden relacionar con esto, de cómo la perfección puede a veces ser un enemigo. Entonces, no buscar la perfección, pero sí buscar la excelencia, que es hacer lo mejor que uno puede. Entonces, la pregunta que a mí me gusta hacer a mis clientes es, ¿estás haciendo lo mejor que podés o estás haciendo las cosas por la mitad? Entonces, creo que es una buena pregunta también, preguntarnos, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Las hacemos al 100% o las hacemos por la mitad? Claro. Y de alguna otra manera nuestra dedicación también habla también un poco de los resultados que vamos a obtener, ¿verdad? Es la calidad de nuestros resultados, es también la calidad del esfuerzo que le ponemos y de cómo enfocamos estos esfuerzos, ¿verdad? Bien, Damián. El objetivo de esta entrevista es conocerte a ti, es bastante corta sabemos el tiempo que tú tienes, el tiempo que es sumamente valioso en ti. Y quiero cerrar esta entrevista. Seguro que has escuchado hablar de los test de Proust, ¿verdad? Esto donde te hacen preguntas rápidas y respuestas rápidas. Me gustaría, si es que te parece a ti, hacerte 5 preguntitas así súper rápidas para conocer un poco más. Como por ejemplo, una de ellas es, ¿cuál es el último libro que estás leyendo? Ok, acá tengo que la mesa. Que se llama Simple Hábitos para Tiempos Complejos. Y es prácticas poderosas para líderes. Y me lo recomendó un cliente mío, me lo recomendó a mí. Los coaches le recomendamos, ¿qué le pasa a los clientes? Es un cliente de Google que me recomendó estar leyendo este libro y me dijo, tenés que leer. Entonces, hay que leer los libros de los clientes, si no nos quedamos atrás. Está muy bueno el libro, lo recomiendo para los que hablan inglés. Qué bueno, qué bueno. El siguiente es... ¿qué otro talento te hubiese gustado tener que no tienes? Para escribir. Me hubiera gustado haber nacido con un gene para poder escribir mejor. Bien. Si tuviese la oportunidad de tener una conversación con alguien, vivo o muerto, o sea, que haya muerto, ¿con quién sería? Es difícil porque habría mucha gente con la que me gustaría tener una conversación, pero... Si fuera con alguien que por ahí me gustaría, si como algo posible todavía, sería con... me gustaría tener una conversación, te va a parecer raro, pero con el presidente de Estados Unidos, con Biden, porque creo que me gustaría ver cómo puedo influenciarlo de alguna manera, porque él influencia a los demás. Me pregunto quién será su coach. Pero es cómo podemos también, eso también es organización, y yo siempre pregunto, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? ¿Y quién está arriba? Porque siempre... Hablando del control, de la influencia, la inspiración, cuanto más arriba lleguemos, más diferencia podemos hacer en el resto de la organización. Bien. ¿Le tienes miedo a algo en este momento en tu vida? Le tengo miedo definitivamente al COVID-19. Ya lo tuve, pero bueno, me da miedo de que alguien pueda, en mi familia o alguien conocido que pueda llegar a morirse de COVID, sí. Qué bueno. Y finalmente, cuéntanos en qué proyecto estás en este momento, o qué proyectos vas a desarrollar en este año.
Acaba de salir en estos días mi libro de competencia de coaching aplicada revisado con las nuevas competencias de la ICF, se llama Nuevas Competencias de Coaching Aplicada, así que estoy muy contento con eso. El año pasado, hablando de trabajo fuerte, trabajé en 4 libros. Así que ese es uno que ya está disponible, Nuevas Competencias de Coaching Aplicada, que es el modelo de coaching de la Federación Internacional de Coaching con el nuevo modelo. Yo también estoy liderando un network de MSCs, de Master Certified Coaches de Latinoamérica y España, y con ello también soy el editor de un libro donde se armaron equipos y tenemos un nuevo libro que estamos firmando el contrato con Granica. El libro ya está escrito, así que si todo sale bien en 3-4 meses el libro también va a salir. Escribí un libro de supervisión en inglés, ese va a ser también con colaboradores, que también va a estar por salir en 3-4 meses. Y este año ya escribí otro libro sobre habilidades de coaching para líderes. Y el libro ya está escrito, pero bueno, voy a trabajar en editarlo, porque a veces te tardas unos meses en escribirlo, pero mucho más en editar un libro que en escribirlo. Así que ese proyecto, más yo sigo trabajando entrenando coaches, entrenando mentor coaches, supervisores de coaching. Esos son los entrenamientos que yo hago, y organizando conferencias también. Tenemos conferencias de coaching, supervisión, así que bueno, bastante ocupado con todas estas tareas. Qué bueno que no tienes la habilidad de escribir, Damián. Imagínate, esa habilidad de escribir tanto. Esa es una habilidad. Tengo un buen editor que me ayuda. Muy bien, Damián. Te agradezco mucho por este tiempo y este espacio que me has regalado, y creo que muchos de nosotros vamos a estar muy felices de poder ver y revisar esta entrevista y conocer un poco más a la persona que está detrás del gran profesional que eres, del gran referente que eres a nivel mundial en el campo del acompañamiento. Así que, Damián, muchas gracias y te deseo que este 2022 siga siendo de mayor éxito para ti. Muchas gracias, Salomón, y te deseo suerte con este ciclo de entrevistas. Un fuerte abrazo, Damián. Nos vemos. Hasta pronto.